La enorme nave llamada Armonía de Esferas flotaba muerta en el frío vacío entre las estrellas. Dentro de la enorme nave, el pánico se extendió por los pasillos como un reguero de pólvora. Las luces de emergencia lo tiñeron todo de un rojo furioso, mientras que los sonidos de alarma resonaban en las paredes metálicas. El ingeniero jefe Cistel apretó sus manos cristalinas contra el panel de control principal. Su cuerpo estaba hecho de cristal vivo que normalmente brillaba con una suave luz azul. Pero ahora esa luz titilaba con preocupación. Las lecturas frente a él carecían de sentido. Los niveles de energía subían y bajaban como locos. Los flujos de energía se retorcían en patrones inexistentes. «Esto no puede estar pasando», susurró Cistal. Su gente había construido estos sistemas de energía hacía 3000 años. Nunca habían fallado. Ni una sola vez. Los cristales cuánticos que alimentaban la nave eran perfectos. Todos lo sabían. A su alrededor, otros ingenieros de diferentes especies alienígenas trabajaban en sus puestos. Se movían con la energía rápida y nerviosa de quienes saben que la muerte se avecina. Seres con tentáculos agitaban los brazos sobre pantallas flotantes. Criaturas altas y delgadas, con 6 ojos cada una, observaban mapas holográficos. Pequeños alienígenas peludos charlaban entre sí con voces agudas y llenas de miedo. La nave transportaba a 50.000 personas. Familias, niños, ancianos incapaces de luchar. Huían de los cazadores del vacío. El enemigo que quería exterminar a todo ser vivo en la galaxia. Se suponía que la armonía de las esferas era segura. Era la nave más avanzada jamás construida. Sus escudos podían detener cualquier arma. Sus motores podían superar en velocidad a cualquier perseguidor. Pero ahora era solo un gigantesco ataúd metálico flotando en el espacio. Informe. Cistel llamó a su equipo. Un ingeniero con tentáculos llamado Fluxara habló primero. La red eléctrica principal muestra lecturas imposibles. La matriz cuántica detecta patrones de energía que violan la física básica. Nuestras computadoras no pueden procesar los datos. Otro alienígena, este alto y cubierto de escamas azules, añadió más malas noticias. Los sistemas de respaldo fallan uno tras otro. Cada uno muestra las mismas lecturas imposibles antes de morir. Cistal sintió que su cuerpo de cristal se enfriaba. Esto no tenía sentido. Los sistemas de energía se basaban en cristales cuánticos cultivados en perfecta armonía. Canalizaban energía a través de dimensiones que la materia normal ni siquiera podía alcanzar. La tecnología era tan avanzada que la mayoría de las especies de la galaxia no entendían cómo funcionaba. ¿Y los drones de reparación?, preguntó Cistal. No pueden identificar el problema. Fluxara respondió. Los escáneres moleculares muestran que todo está normal. Los analizadores de campo cuántico no detectan fallas. Ni siquiera la probabilidad que las computadoras no pueden calcular. ¿Qué pasa? La nave se estremeció. No por ningún impacto, sino por un fallo en los sistemas de su núcleo. Las luces se atenuaron un instante antes de que se activara la energía de emergencia. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Cistal. La pregunta que no quería oír recibió respuesta. Un pequeño alienígena con aspecto de ratón revisó sus instrumentos. Al ritmo actual de pérdida de energía, el soporte vital fallará en 8 horas, pero los cazadores del vacío nos alcanzarán en 6. El silencio llenó la cubierta de ingeniería. Todos sabían lo que eso significaba. Los cazadores del vacío no los matarían rápidamente. Desmantelarían la nave pieza por pieza, estudiando cada grito, cada momento de terror. Se alimentaban del miedo y el dolor como otros se alimentaban de comida. Cistal miró a su equipo. Eran los ingenieros más inteligentes de la galaxia. Entre todos, sumaban miles de años de experiencia. Habían construido estrellas y movido planetas. Habían creado tecnología que parecía magia para las especies más jóvenes, y estaban indefensos. Señor, dijo una ingeniera junior, con la voz apenas por encima de un susurro, hay una opción más. Todos se giraron para mirarla. Era joven, incluso para los estándares de su longeva especie. Se llamaba Kiraal y trabajaba en las cubiertas inferiores, manteniendo viejos sistemas que estaban casi olvidados. Habla, ordenó Cistal. Hay un humano a bordo, un mecánico. Trabaja en los viejos sistemas de respaldo de los niveles inferiores. La cubierta de ingeniería quedó en silencio. Entonces, varios alienígenas comenzaron a reír. No eran risas alegres, sino el amargo sonido de gente que había perdido la esperanza. Un humano.
Los tentáculos de Fluxar se retorcían divertidos. Esos seres primitivos que aún usan herramientas de metal, que creen en algo llamado intuición mecánica en lugar de la ciencia propiamente dicha. Apenas entienden la física cuántica, añadió el alienígena escamoso. Su tecnología está miles de años por detrás de la nuestra. Aún usan motores de combustión en su mundo natal. Cistal había oído hablar de los humanos. Todos en la galaxia lo habían oído. Eran la especie más reciente en unirse a la Confederación Galáctica. Provenían de un pequeño planeta llamado Tierra, donde habían pasado la mayor parte de su historia golpeando cosas con piedras y palos. Incluso ahora, cuando habían aprendido a construir naves espaciales, seguían prefiriendo soluciones simples a problemas complejos. La mayoría de los alienígenas encontraban a los humanos vergonzosos. Eran como niños jugando con juguetes de adultos. Claro, podían manejar tecnología avanzada, pero no la entendían realmente. Simplemente presionaban. El humano lleva 2 años en esta nave, continuó Kiratal. Mantiene los viejos sistemas mecánicos que tenemos como respaldo, como los controles manuales de las puertas y las bombas de emergencia. La Confederación necesita a alguien que pueda trabajar sin computadoras en caso de un fallo total del sistema. ¿Y crees que este primitivo puede resolver un problema que nuestras mentes más brillantes no pueden? El cuerpo de cristal de Cistal brilló de ira. Creo, dijo Kial en voz baja, que estamos a punto de morir. ¿Qué tenemos que perder? Otro escalofrío recorrió la nave. Esta vez, las luces permanecieron tenues durante varios segundos antes de volver. A lo lejos, se oyó el sonido de algo importante rompiéndose. Cistal volvió a mirar sus instrumentos. Las lecturas empeoraban. La energía caía más rápido ahora. Pronto, las armas de la nave fallarían. Luego los escudos, luego el soporte vital, y en algún lugar de la oscuridad, los cazadores del vacío se acercaban. ¿Dónde está este humano?, preguntó. Cubierta 47, sección 12, respondió Kiratal. Vive cerca de las antiguas bahías de mantenimiento. Cistal tomó una decisión que contradecía todo lo que creía sobre la tecnología y el progreso. Despiértenlo. Mientras Kiratal se apresuraba a buscar al humano, Cistal observaba sus instrumentos defectuosos. Había pasado toda su vida creyendo que cuanto más avanzado era, mejor, que las soluciones complejas eran superiores a las simples, que su tecnología perfecta podía resolver cualquier problema. Pero ahora, con la muerte acercándose y todos sus sistemas avanzados inservibles, estaba a punto de depositar su fe en una especie que aún usaba llaves inglesas y martillos. La ironía no se le escapó. La nave más avanzada de la galaxia, impulsada por una tecnología que alteraba las leyes de la física, podría ser salvada por alguien que probablemente ni siquiera sabía pronunciar la palabra matriz cristalina cuántica. Si sobrevivían a esto, Cistal pensó que nunca dejaría de oír hablar de ello a los demás ingenieros jefes de la flota. Pero primero, tenían que superarlo. La nave se estremeció de nuevo, y en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, los cazadores del vacío esbozaron sus terribles sonrisas y aumentaron la velocidad. Marcus Chen despertó con el sonido de las alarmas aullando en sus oídos. Después de 2 años en la armonía de las esferas, había aprendido a distinguir los diferentes sonidos de emergencia. Esto no era un simulacro. No era un fallo menor del sistema. Era el tipo de alarma que anunciaba que la gente estaba a punto de morir. Salió de su estrecha litera y cogió su ropa de trabajo del suelo. Sus aposentos eran diminutos, apenas lo suficientemente grandes como para una cama y un pequeño escritorio. Las paredes eran de metal liso, no como las elegantes superficies curvas del resto de la nave. Allí abajo, en las cubiertas inferiores, todo estaba construido para la función, no para la belleza. Marcus se puso las botas y cogió su caja de herramientas de su lugar junto a la puerta. La caja de herramientas era vieja y destartalada, heredada de su abuelo, quien había trabajado en las primeras estaciones espaciales de la Tierra. Estaba lleno de herramientas sencillas que la mayoría de la gente de la galaxia creía piezas de museo. Llaves inglesas, destornilladores, alicates, un multímetro más antiguo que algunas civilizaciones. Los pasillos estaban llenos de extraterrestres corriendo. La mayoría ignoraba a Marcus por completo. Estaba acostumbrado. Para ellos, solo era el encargado de mantenimiento que arreglaba inodoros y desatascaba filtros de aire. Apenas lo veían como una persona, solo como una pieza más del equipo que venía con la nave. Marcus se dirigió a la cubierta principal de ingeniería. La nave se sentía extraña bajo sus pies. Había una vibración que no debería estar allí, una sutil irregularidad en el zumbido de las placas de la cubierta.
Después de 2 años viviendo dentro de esta nave, conocía sus sonidos y sensaciones mejor que la mayoría de la gente conoce sus propios hogares. Cuando llegó a ingeniería, la escena era un caos. Extraterrestres de todas las formas y tamaños se agrupaban alrededor de los paneles de control, con las voces alzadas por el pánico. Las pantallas holográficas mostraban gráficos y tablas que no le decían nada a Marcus, pero por las expresiones en los rostros alienígenas, podía deducir que las noticias eran malas. El ingeniero jefe Cistal lo vio primero. El cuerpo del ser cristalino parpadeaba con patrones de luz estresados. «Eres el trabajador de mantenimiento humano», dijo Marcus Chen, mientras levantaba su caja de herramientas. «He oído que tienes un problema». Varios alienígenas se giraron para mirarlo. Marcus había visto esas miradas antes. Era la misma expresión que tendría la gente si alguien sugiriera usar un hacha de piedra para realizar una cirugía cerebral. «Esto es ridículo», murmuró Flaxe, con los tentáculos retorciéndose de fastidio. «Nos enfrentamos a un fallo de cascada cuántica en la matriz de energía primaria, y nos traen a alguien que probablemente cree que la electricidad es mágica». Marcus ignoró el insulto. Había oído cosas peores. «¿Qué está pasando exactamente?» Cistal señaló las pantallas que los rodeaban. «Nuestros sistemas de energía están fallando de maneras que deberían ser imposibles. Los cristales cuánticos que alimentan esta nave muestran patrones de energía que violan las leyes de la física. Nuestros sistemas de diagnóstico más avanzados no pueden identificar la causa». Marcus observó el remolino. Link, patrones danzantes en las pantallas holográficas. No significaban nada para él. No podía leer textos alienígenas, y los conceptos que intentaban mostrar estaban más allá de su educación. Pero había aprendido algo importante durante su tiempo en esta nave. A veces, los sistemas más avanzados fallaban de las formas más básicas. «¿Has intentado apagarlo y encenderlo de nuevo?», preguntó. La cubierta de ingeniería quedó en silencio. Varios alienígenas emitieron sonidos que Marcus había aprendido que significaban una ofensa extrema en sus culturas. «Apágalo». El cuerpo de cristal de Cistal brilló con un rojo brillante. Estas son matrices de energía cuántica que mantienen la coherencia del campo dimensional a lo largo de 17 planos de energía separados. No pueden simplemente apagarse como un motor de combustión primitivo. «De acuerdo», dijo Marcus con calma. «Entonces, ¿qué pasa con las conexiones físicas? ¿Cuándo alguien las revisó por última vez?». Otro largo silencio. Fluxara habló primero. «Las conexiones físicas son monitoreadas por nuestros sensores de campo cuántico. Detectan problemas a nivel molecular. La inspección manual es innecesaria». «Bien», dijo Marcus. «¿Pero cuándo los había mirado a alguien con los ojos?». O sea, los extraterrestres intercambiaron miradas. Marcus percibió confusión en sus expresiones. La idea de una inspección manual les parecía ajena, como sugerirles que contaran con los dedos en lugar de usar una computadora. «Nuestros sensores son mucho más precisos que la visión biológica», dijo el extraterrestre. «Pueden detectar defectos más pequeños que átomos. ¿Por qué usaríamos órganos sensoriales primitivos si tenemos instrumentos perfectos?». Marcus dejó su caja de herramientas y la abrió. Las sencillas herramientas que contenía parecían artefactos de una era primitiva comparadas con la reluciente tecnología que las rodeaba. Porque a veces lo simple funciona cuando lo complicado no. Sacó su multímetro, un dispositivo tan básico que probablemente era anterior a los viajes más rápidos que la luz. «¿Te importa si echo un vistazo?». Cistal parecía dividido entre la desesperación y la incredulidad. La nave se estremeció de nuevo, y en algún lugar empezó a sonar una importante alarma. «¿Qué podrías detectar que nuestros instrumentos no puedan?». «Quizás nada», Marcus admitió, «pero llevo 2 años dando mantenimiento a los sistemas de respaldo de esta nave. Sé por dónde van todos los conductos de energía. Sé qué conexiones tienden a soltarse y qué circuitos se calientan. Sus computadoras cuánticas buscan problemas cuánticos. Quizás esto sea solo un problema eléctrico común y corriente». Los extraterrestres lo miraron como si hubiera sugerido que la nave funcionaba con hámsteres sobre ruedas. La idea de que su tecnología perfecta pudiera fallar por razones mundanas parecía ofenderlos a nivel personal. «Problemas eléctricos». Los tentáculos de Fluxara se enroscaron con asco. «Estamos tratando con matrices cristalinas cuánticas que canalizan energía a través del espacio-tiempo plegado. Este no es un sistema primitivo de cables de cobre. Incluso la energía cuántica tiene que viajar a través de conexiones físicas», señaló Marcus. «Y las conexiones físicas pueden soltarse».
Otro obturador recorrió la nave, esta vez con más intensidad. Las luces se atenuaron y permanecieron tenues durante varios segundos. Cuando volvieron, eran notablemente más tenues que antes. Cistal tomó una decisión. «Muéstranos a qué te refieres». Marcus sonrió. No era una sonrisa feliz, sino la expresión sombría de alguien que había trabajado con maquinaria averiada toda su vida. «Primero, necesito ver el sistema de distribución de energía, no las pantallas ni las lecturas. El hardware real que está en las áreas restringidas de la nave», dijo el alienígena escamoso. «Los conductos de energía pasan por secciones que requieren trajes ambientales para acceder». «Menos mal que traje el mío», dijo Marcus, palmeando un traje compacto doblado en su caja de herramientas. No era tan avanzado como los que usaban los extraterrestres, pero lo mantendría con vida en el vacío o en una atmósfera hostil. A medida que se adentraban en la nave, Marcus notó cómo los extraterrestres evitaban tocar nada. Agitaban manos o tentáculos sobre superficies de control que respondían a sus campos bioeléctricos. Usaban campos de fuerza para manipular objetos a distancia. Parecían casi temerosos del contacto físico directo con su propia tecnología. Marcus, por otro lado, se había pasado la vida con las manos cubiertas de grasa y virutas de metal. Creía en ensuciarse cuando el trabajo lo requería. Creía en sentir el peso de una herramienta en sus manos, en escuchar los sonidos que hacía la maquinaria cuando estaba contenta o enferma. «Una pregunta», dijo mientras caminaban. «Si sus sensores son tan buenos, ¿por qué todavía tienen a alguien como yo a bordo?» El cuerpo de cristal de Cistal parpadeó con lo que Marcus había aprendido. Fue una vergüenza. Las regulaciones de la Confederación exigen que al menos un miembro de la tripulación sea capaz de realizar mantenimiento manual en caso de una falla total del sistema. Se considera una medida de seguridad primitiva, pero los burócratas insisten en ello. «Cierto», dijo Marcus, «una medida de seguridad primitiva». Esperemos que funcione. La nave se estremeció de nuevo, y a lo lejos, pudieron oír el sonido de algo importante fallando. El tiempo se agotaba, y en algún lugar de la oscuridad. Los cazadores del vacío se acercaban. Marcus siguió al grupo de ingenieros alienígenas adentrándose en la nave como nunca antes. Los pasillos eran diferentes a los cómodos espacios habitables de la superficie. Todo era puramente funcional, construido para máquinas en lugar de personas. Gruesos conductos de energía recorrían las paredes como arterias metálicas, llevando energía a cada parte de la enorme nave. El traje ambiental que llevaba era básico comparado con las elegantes burbujas de campo de fuerza que usaban los alienígenas, pero cumplía su función. Marcus siempre había preferido equipos que pudiera entender y reparar él mismo. Su traje tenía recicladores de aire sencillos, control de temperatura básico y un casco a través del cual podía ver con claridad. Nada de sofisticadas pantallas de visualización frontal ni generadores de campo cuántico. «El centro principal de distribución de energía está justo delante», dijo Cristóbal a través del sistema de comunicación. Su cuerpo de cristal brillaba tenuemente a través de su campo de fuerza. Allí convergían todas las fuentes de energía de la matriz cuántica antes de distribuirse por toda la nave. Entraron en una vasta cámara llena de maquinaria que a Marcus le hería la vista. Los cristales cuánticos flotaban en el centro, sujetos por fuerzas que él no podía ver ni comprender. Latían con colores innombrables, proyectando sombras que parecían curvarse en direcciones imposibles. Alrededor de los cristales, conductos de energía se ramificaban como los radios de una rueda. Algunos eran tan gruesos como el cuerpo de Marcus, otros tan delgados como su dedo. Transportaban diferentes tipos de energía a distintos sistemas de la nave: soporte vital, armas, escudos, motores, luces, todo dependía de este núcleo central. «Nuestros diagnósticos indican que el fallo se origina en esta cámara», explicó Flaxe. Sus tentáculos señalaron pantallas flotantes que mostraban los mismos patrones caóticos que Marcus había visto en la cubierta principal de ingeniería. «Pero no podemos localizar el origen del problema». Marcus observó la cámara con ojos distintos a los de los alienígenas. Mientras ellos observaban sus instrumentos y pantallas, él examinó el hardware físico. Los conductos de energía se veían perfectos en la superficie, hecha de algún tipo de metal que parecía absorber la luz. Pero Marcus había aprendido a ver más allá de la superficie. «Esas pantallas», dijo, señalando las lecturas holográficas, «muestran fluctuaciones de energía, ¿verdad? Irregularidades en cascada cuántica en 17 fases dimensionales diferentes», confirmó Cistal. «¿Y cuándo empezaron?» Los extraterrestres se miraron. «Las primeras anomalías aparecieron hace aproximadamente 6 meses», dijo el extraterrestre a escala.
Fluctuaciones muy leves que se encontraban dentro de los parámetros aceptables. Han ido aumentando gradualmente en intensidad. Marcus asintió. 6 meses. Eso era importante. Los fallos repentinos solían significar que algo se había roto. Los fallos graduales solían significar que algo se estaba desgastando. Muéstrame los registros de consumo de energía del último año, dijo. ¿Para qué los necesitas?, preguntó Fluxara. El consumo de energía ha sido completamente normal. Sígueme la corriente. Los extraterrestres proyectaron una nueva pantalla que mostraba el consumo de energía a lo largo del tiempo. Para ellos, probablemente parecía una línea recta con pequeñas variaciones. Pero Marcus había pasado años leyendo gráficos de consumo eléctrico. Podía ver patrones que ellos pasaban por alto. Ahí, dijo, señalando las pequeñas variaciones en la línea. ¿Ves cómo el consumo de referencia ha ido aumentando poco a poco? Muy lento, pero de forma constante. Eso suele significar que una conexión se está volviendo resistiva. Imposible. Cistal dijo, nuestros materiales no se degradan. Las conexiones están hechas de aleaciones con estabilización cuántica que mantienen una conductividad perfecta indefinidamente. ¿Qué hay del estrés mecánico?, preguntó Marcus. Esta nave se mueve, acelera, desacelera. Incluso las vibraciones más pequeñas pueden aflojar las conexiones con el tiempo. Los extraterrestres lo miraron como si hubiera sugerido que la gravedad podría dejar de funcionar. Nuestras conexiones están unidas molecularmente, explicó pacientemente el extraterrestre a escala. No pueden aflojarse. Marcus sacó su multímetro y se acercó a uno de los conductos de alimentación más pequeños. ¿Te importa si lo reviso? Antes de que nadie pudiera objetar, encontró un panel de acceso y lo retiró. Dentro había una caja de conexiones donde se unían varias fuentes de alimentación. Parecía alienígena y avanzado, pero Marcus pudo reconocer el concepto básico. Los cables entraban. Los cables salían. Las conexiones los mantenían unidos. Los extraterrestres se apiñaron a su alrededor, sus instrumentos escaneando todo lo que hacía. Marcus los ignoró y comenzó a tomar lecturas con su sencillo multímetro. ¿Qué estás midiendo?, Kiraal preguntó. Era la única extraterrestre que parecía genuinamente curiosa en lugar de escéptica. Caída de voltaje en las conexiones, explicó Marcus. Si una conexión está apretada, la electricidad fluye fácilmente. Si está suelta, hay resistencia, y la resistencia genera calor y caída de voltaje. Recorrió la caja de conexiones, probando cada conexión. La mayoría estaban bien, mostrando las lecturas limpias que esperaba, pero entonces encontró algo interesante aquí, dijo, señalando un punto de conexión donde se unían 3 gruesos cables de alimentación. Muestra una caída de voltaje. Eso es imposible, insistió Zixal. Nuestros sensores habrían detectado cualquier resistencia en el sistema. Marcus miró la lectura de su multímetro y luego los instrumentos alienígenas que lo rodeaban. ¿Cuál es el umbral de sensibilidad de sus sensores? Pueden detectar cambios de resistencia tan pequeños como una parte en 10.000 millones, dijo Fluxara con orgullo. ¿Y qué consideran significativo? Cualquier cosa por encima de los parámetros de referencia, normalmente una parte en 1.000.000. Marcus sonrió con tristeza. Ese es tu problema. Esta conexión se ha estado aflojando tan lentamente que sus sensores lo consideran normal. El cambio está ocurriendo por debajo de su umbral de significancia. Les mostró la lectura de su multímetro. Vean esta diferencia de 0,003 voltios en esta conexión. Sus sensores probablemente lo descarten como ruido de medición. Pero multipliquen esa pequeña resistencia por el enorme flujo de corriente a través de esta unión y obtendrán calor. El calor causa expansión y contracción que aflojan aún más la conexión. Es un bucle de retroalimentación lento. Los extraterrestres observaron los simples números del instrumento básico de Marcus. Comparado con sus elaborados analizadores de campo cuántico, su multímetro parecía un juguete, pero les mostraba algo que sus sensores avanzados habían pasado por alto. Los cristales cuánticos son sensibles incluso a pequeñas fluctuaciones de energía, continuó Marcus. A medida que esta conexión se aflojaba durante los últimos 6 meses, creaba cada vez más ruido eléctrico en el sistema eléctrico. Los cristales intentaron compensarlo, pero finalmente el ruido se volvió insoportable. Señaló sus pantallas de diagnóstico. Todos esos patrones de energía imposibles que ven no son los cristales que funcionan mal. Son su intento desesperado de filtrar el ruido eléctrico de una mala conexión.
El cuerpo cristalino de Cristal parpadeó con lo que Marcus había aprendido que era confusión mezclada con revelación. «¿Estás diciendo que nuestro sistema eléctrico más avanzado de la galaxia está fallando por un cable suelto?» «No cualquier cable suelto», corrigió Marcus. «Un cable suelto muy importante que transporta aproximadamente 1.000.000 de veces más corriente que cualquier otro en la Tierra». Pero sí, básicamente la nave volvió a temblar, esta vez con más violencia. Varias alarmas empezaron a sonar y las luces se atenuaron a niveles de emergencia. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Marcus. Kiratal revisó sus instrumentos. «Los cazadores del vacío llegarán en 4 horas. El soporte vital fallará en 5». Marcus miró la conexión suelta y luego su caja de herramientas. «Menos mal que traje la herramienta adecuada para el trabajo». Los alienígenas observaron con fascinación y horror cómo Marcus metió la mano en su caja de herramientas y sacó la herramienta más primitiva imaginable. Una simple llave inglesa ajustable, desgastada por décadas de uso. «No puedes hablar en serio», susurró Fluxara. «¿Quieres usar el ajuste de fuerza cinética en enlaces moleculares cuánticamente estabilizados?» Marcus levantó la llave inglesa, sintiendo su peso familiar. «A veces», dijo, «las viejas costumbres son las mejores». Marcus sostuvo la llave inglesa en sus manos y estudió la conexión suelta. La herramienta se sentía sólida y familiar, desgastada por las manos de su abuelo, luego por las de su padre y luego por las suyas. 3 generaciones de mecánicos habían usado esta llave inglesa para arreglar cosas que herramientas más avanzadas no podían manejar. Los alienígenas a su alrededor prácticamente vibraban de ansiedad. Sus instrumentos mostraban niveles de energía que disminuían minuto a minuto, y en algún lugar a lo lejos, los cazadores del vacío se acercaban con la muerte en sus corazones. «Por favor, reconsidere», suplicó Cristal. «Los enlaces moleculares estabilizados cuánticamente que mantienen unidas estas conexiones son increíblemente delicados. Cualquier interrupción cinética podría causar un fallo en cascada que destruya toda la matriz de energía». Marcus miró al ser cristalino con ojos pacientes. ¿Qué tan delicados podían ser si se habían mantenido unidos bajo la tensión de una conexión suelta durante 6 meses? «Eso es diferente», protestó Fluxara. «La conexión se aflojó gradualmente con el tiempo. Una fuerza mecánica repentina podría romper la estructura molecular al instante». «Oh», dijo Marcus, «podría reforzar la conexión y solucionar el problema». Señaló su multímetro, que seguía mostrando la caída de tensión en la unión suelta. «Miren, sé que esto les parece una locura. Su tecnología está muy por encima de cualquier cosa que tengamos en la Tierra, pero la electricidad es electricidad, y las conexiones son conexiones. Los principios básicos no cambian solo porque los fabriques con materiales sofisticados». La nave se estremeció de nuevo, y varias alarmas más se unieron al coro de advertencias que resonaban por la cámara. Los propios cristales cuánticos parecían pulsar de forma más errática, sus colores imposibles parpadeaban como velas en una tormenta. «Se nos acaba el tiempo». Kiratal observó en silencio. «Quizás deberíamos dejar que lo intente». Marcus se acercó a la caja de conexiones con cuidado. Las fuentes de alimentación que confluían aquí eran enormes, con energía suficiente para abastecer una pequeña ciudad. Si se equivocaba, la explosión resultante probablemente lo vaporizaría al instante. Pero si tenía razón, podría salvar 50.000 vidas. Estudió la conexión detenidamente. Parecía extraña, pero el concepto básico le resultaba familiar. 3 cables de alimentación se unían en un núcleo central. El núcleo tenía lo que parecían conexiones roscadas que sujetaban los extremos del cable. Con el tiempo, la vibración y los ciclos térmicos habían aflojado esas conexiones lo suficiente como para crear resistencia. «De acuerdo», dijo Marcus, colocando su llave inglesa en el primer punto de conexión. «Voy a apretar estas conexiones una a una. Con cuidado. Sin movimientos bruscos». «Espera», gritó Cristal. «Al menos déjanos despejar la cámara primero. Si la matriz de energía explota, no hay razón para que muramos todos». Marcus negó con la cabeza. «Necesito que vigiles los instrumentos. Si empiezo a empeorar las cosas, necesito saberlo de inmediato». Colocó la llave inglesa en la primera conexión y aplicó una ligera presión. El metal resistió un instante, luego cedió con un pequeño movimiento, quizá un 16avo de vuelta, apenas perceptible. Todos los alienígenas en la cámara contuvieron la respiración. Los cristales cuánticos continuaban su pulso errático. Las pantallas de diagnóstico seguían mostrando caos. Marcus pasó al segundo ajuste. Este estaba más apretado,
requiriendo un poco más de fuerza. La llave inglesa giró quizás un octavo de pulgada. Aún así, no ocurrió nada drástico. Las lecturas no cambian, informó Fluxara, con sus tentáculos firmemente envueltos alrededor de sus instrumentos. Dale tiempo, dijo Marcus. Los sistemas grandes como este tardan en responder a los cambios. El tercer ajuste era el más apretado de todos. Marcus tuvo que apoyarse en la llave inglesa, usando su peso corporal para generar la fuerza necesaria. El ajuste se resistió obstinadamente, y luego cedió repentinamente con un clic agudo que resonó por toda la cámara. Los alienígenas se sobresaltaron al oír el sonido, esperando una explosión. En cambio, ocurrió algo mucho más sutil. Los cristales cuánticos comenzaron a latir con mayor regularidad. Los patrones caóticos en las pantallas de diagnóstico comenzaron a suavizarse como la calma, volviendo a aguas tormentosas. Detecto una disminución en las fluctuaciones de energía, anunció Cistal, mientras su cuerpo de cristal comenzaba a brillar con mayor intensidad. Las irregularidades de la cascada dimensional están disminuyendo de intensidad. Marcus regresó al primer ajuste y le ajustó ligeramente, luego al segundo, luego al tercero. Cada vez, las mejoras se hacían más evidentes. La pulsación del cristal se volvía más regular. Las pantallas de diagnóstico mostraban patrones más nítidos. Está funcionando, susurró Kira con asombro. La matriz cuántica se está estabilizando. Pero Marcus aún no había terminado. Sacó un pequeño tubo de su caja de herramientas y aplicó una gotita de líquido a cada conexión. ¿Qué es eso?, preguntó Fluxara. Fijador de roscas, explicó Marcus. Endurece para evitar que las conexiones se aflojen por vibración. Un viejo truco de mecánica. Los extraterrestres observaron el simple compuesto químico como si fuera una sustancia milagrosa. En su mundo de campos de fuerza y estabilizadores cuánticos, la idea de usar un líquido pegajoso para mantener las cosas unidas parecía casi primitiva. Pero funcionó. A medida que el fijador de roscas se endureció, las conexiones se volvieron sólidas y estables. La caída de voltaje en la unión desapareció por completo. Los cristales cuánticos se asentaron en un ritmo suave y constante que llenó la cámara de una luz armoniosa. Las pantallas de diagnóstico se borraron por completo, mostrando un flujo de energía normal en toda la nave. Los sistemas de respaldo se conectaron automáticamente. Los niveles de soporte vital volvieron a la normalidad. Incluso los motores de la nave comenzaron a zumbar con su potencia constante habitual. La energía principal se restableció, anunció una voz por el sistema de comunicación. Todos los sistemas funcionan correctamente. Tenemos plena potencia de motor y podemos saltar al hiperespacio a su orden. Los alienígenas en la cámara permanecieron en silencio atónito. Su tecnología más avanzada, sus cristales cuánticos perfectos, sus imposibles matrices de energía, todo había sido salvado por un humano con una llave inglesa y un líquido pegajoso. Cistal fue el primero en hablar. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo pudiste saber que una solución tan simple funcionaría? Marcus limpió cuidadosamente su llave inglesa y la guardó en su caja de herramientas. Experiencia, dijo simplemente. He estado arreglando cosas toda mi vida. Mi padre me enseñó y su padre le enseñó a él. Aprendes a reconocer patrones, a entender cómo se rompen las cosas y cómo arreglarlas. Pero esto es tecnología cuántica, protestó Fluxara. Funciona con principios que tu especie apenas comprende. La tecnología cuántica me supera, admitió Marcus. Pero el sistema de distribución de energía solo son cables y conexiones, aunque estén hechos de materiales que no puedo pronunciar. Y sé de cables y conexiones. Miró a su alrededor, a la matriz de energía estabilizada, el brillo constante de los cristales, las lecturas nítidas de todos los instrumentos. A veces, los problemas más avanzados tienen las soluciones más sencillas. Tus computadoras buscaban fallos cuánticos, patrones de energía exóticos, física imposible. Estaban programadas para ignorar problemas mecánicos simples porque tus ingenieros asumían que tales cosas no podían ocurrir. Los motores de la nave alcanzaron su máxima potencia y Marcus sintió la sutil vibración que indicaba que se preparaban para un salto hiperespacial. En unos minutos, estarían a años luz de los cazadores del vacío que se acercaban. Deberíamos irnos. Kiraal dijo que el puente querrá saltar lo antes posible. Mientras regresaban por los pasillos de la nave, Marcus notó que los alienígenas lo miraban de otra manera, no con la actitud despectiva a la que se había acostumbrado, sino con algo parecido al respeto. Una pregunta, dijo Cistal mientras caminaban.
¿Qué habrías hecho si apretar las conexiones no hubiera funcionado? Marcus sonrió. Entonces habría intentado algo diferente. Tal vez revisar si había corrosión, buscar cables rotos o probar las fuentes de alimentación. Cuando se solucionan problemas, se empieza por lo simple y se avanza hasta lo complicado. Y si nada de eso hubiera funcionado, Marcus se encogió de hombros. Entonces habría probado el mantenimiento de percusión. ¿Qué es el mantenimiento de percusión? Golpearlo con una llave inglesa más grande. Los alienígenas lo miraron con horror, pero Marcus ya estaba pensando en su próximo trabajo. En algún lugar de la nave, probablemente había un ventilador haciendo un ruido indebido, o una puerta atascada cuando debería abrirse sin problemas. Problemas sencillos que necesitaban soluciones sencillas. Era un buen trabajo, y él era bueno en ello. La armonía de las esferas saltó al hiperespacio justo cuando la flota de cazadores del vacío llegaba a su ubicación anterior. Las naves enemigas no encontraron nada más que espacio vacío y la débil señal energética de una huida exitosa. En los alojamientos de refugiados, 50.000 seres de toda la galaxia respiraron con más tranquilidad, sabiendo que vivirían para ver otro día. La noticia de lo sucedido en el núcleo de energía se extendió rápidamente por la nave. La historia crecía con cada relato, como suele ocurrir. Para cuando llegó a las zonas civiles, la gente decía que el humano había reparado los cristales cuánticos golpeándolos con un martillo. Otros afirmaban que había reconstruido todo el sistema de energía utilizando solo herramientas primitivas y determinación. Marcus se convirtió en una especie de celebridad, aunque no se sentía cómodo con la atención. Extraterrestres que nunca le habían hablado lo detenían en los pasillos para agradecerle. Niños de diversas especies lo señalaban con tentáculos, garras y pseudópodos, susurrando a sus padres en idiomas que no entendía. Pero la conversación más importante tuvo lugar 3 días después, cuando el ingeniero jefe Cistal lo visitó. Marcus estaba en su taller en las cubiertas inferiores. Marcus estaba trabajando en una unidad de reciclaje de aire que había estado haciendo ruidos extraños. Nada grave, solo un rodamiento que necesitaba lubricación y ajuste. Un trabajo sencillo que lo mantenía ocupado mientras su mente procesaba lo sucedido. ¿Puedo entrar?, preguntó Cistal desde la puerta. Marcus levantó la vista de su trabajo. Claro. ¿Qué puedo hacer por usted? El ser cristalino entró en el pequeño taller y miró a su alrededor con evidente curiosidad. El espacio estaba lleno de herramientas anteriores a los viajes más rápidos que la luz, repuestos que parecían primitivos comparados con los sistemas regulares de la nave y bancos de trabajo deteriorados por años de trabajo honesto. Quería preguntarte algo. Zixtoul dijo, cuando abordas el problema de la distribución de energía, pareces saber exactamente qué buscar. ¿Cómo? Marcus dejó su llave inglesa y se apoyó en su banco de trabajo. Sobre todo por experiencia, pero también porque escucho la nave. Escuchen la nave. Cada máquina tiene su propia voz, explicó Marcus. Cuando funciona bien, suena bien. Cuando algo falla, los sonidos cambian. Llevo 2 años viviendo en esta nave. Sé cómo se supone que debe sonar y sentirse. El cuerpo de cristal de Cistal parpadeó con interés. Nuestros sensores monitorizan miles de parámetros continuamente. Detectan problemas mucho antes de que los sentidos biológicos puedan percibirlos. A veces, coincidió Marcus, pero los sensores solo pueden detectar lo que están programados para buscar. Si un problema escapa a sus parámetros, no lo detectan. Tomó su multímetro y se lo mostró a Cistel. Esta cosa es antigua para tus estándares. No puede medir campos cuánticos ni energía dimensional ni nada de eso, pero puede decirme si la electricidad fluye como debería, y a veces eso es suficiente. He estado pensando en lo que pasó. Cistal dijo, teníamos instrumentos que podían detectar fallas a nivel molecular, pero no detectaron una simple conexión suelta. ¿Cómo es posible?, sonrió Marcus. Porque sus instrumentos eran demasiado sofisticados. Buscaban fallos exóticos que encajaban con su compleja programación. Una conexión suelta era demasiado simple, demasiado mundana. No la percibían. Como si los árboles no pudieran ver el bosque, dijo Zixal con una expresión humana que obviamente había aprendido recientemente. Exactamente. Estabas buscando problemas cuánticos, así que te perdiste el problema mecánico. Zixal guardó silencio un momento. Su cuerpo de cristal pulsaba con una luz suave. Hay algo más que quería comentar. El G. La Confederación Galáctica ha estado monitoreando nuestra situación. La noticia de lo sucedido ha llegado a las más altas esferas del gobierno. Marcus sintió un nudo en el estómago. ¿Estoy en problemas?
Totalmente. Al contrario. Quieren saber si hay más humanos como tú. Ingenieros que entiendan tanto la tecnología avanzada como los principios mecánicos fundamentales. Hay muchos buenos mecánicos en la Tierra, dijo Marcus. Mejores que yo, de hecho. La Confederación está interesada en establecer un programa de intercambio. Los ingenieros humanos trabajarían en naves e instalaciones de la Confederación, aportando sus conocimientos prácticos a nuestras operaciones. A cambio, los humanos tendrían acceso a nuestras tecnologías avanzadas y conocimiento científico. Marcus pensó en ello. Parecía un buen trato para ambas partes. Los humanos podrían aprender sobre física cuántica y viajes más rápidos que la luz, mientras que los extraterrestres podrían aprender sobre el valor de las soluciones simples y la resolución práctica de problemas. ¿Y qué hay de las diferencias culturales?, preguntó. La mayoría de los extraterrestres piensan que los humanos son primitivos. El cuerpo de Cistal parpadeó con lo que Marcus había aprendido que era vergüenza. Los acontecimientos recientes nos han hecho reconsiderar esa opinión. Quizás primitivo no sea la palabra correcta. Quizás deberíamos decir práctico, intuitivo, innovador o testarudo. Añadió Marcus. Con una sonrisa. Eso también. La cuestión es que hemos aprendido que el progreso y la sabiduría no siempre son lo mismo. Nuestra civilización se ha vuelto muy buena creando soluciones complejas, pero puede que hayamos olvidado el valor de las simples. Marcus asintió. Mi abuelo solía decir que cualquier tonto puede complicar algo. Se necesita una persona inteligente para simplificarlo. Tu abuelo parece un hombre sabio. Lo arreglaba todo, desde coches viejos hasta sistemas de soporte vital de estaciones espaciales. Nunca conoció una máquina que no pudiera entender. Cistal dejó un bloc de datos en el banco de trabajo de Marcus. Si te interesa el programa de intercambio, los detalles están ahí. La Confederación se sentiría honrada de que ayudaras a formar a una nueva generación de ingenieros. Después de que Cistal se fuera, Marcus cogió el bloc de datos y revisó la información. El programa sonaba desafiante y gratificante. Trabajaría en naves por toda la galaxia, enseñando a ingenieros alienígenas a ver más allá de sus instrumentos y su confianza, de sus instintos. Pero primero, tenía trabajo que terminar. La unidad de reciclaje de aire aún requería atención, y probablemente había una docena de pequeños problemas más esperándolo en algún lugar de la nave. Problemas simples que necesitaban soluciones simples. Marcus cogió su llave inglesa y volvió al trabajo. Afuera, su pequeño taller, la Armonía de las Esferas, volaba por el hiperespacio, llevando su preciado cargamento de refugiados a un lugar seguro. Los cristales cuánticos de la nave pulsaban con una luz constante y saludable, y su energía fluía suavemente a través de conexiones que finalmente estaban firmes y seguras. La noticia del mecánico humano y sus sencillas herramientas se extendió por toda la galaxia. La historia se convirtió en leyenda, contada una y otra vez en puertos espaciales y escuelas de ingeniería de 1000 mundos. La llamaban la historia de la llave inglesa que salvó la galaxia. Aunque Marcus siempre insistió en que lo importante no era la herramienta, sino saber cuándo y cómo usarla. La Confederación Galáctica comenzó discretamente a reclutar ingenieros humanos, no por su educación avanzada ni por su equipo sofisticado, sino por su disposición a implicarse y comprender que a veces la mejor solución es la más sencilla. Y en talleres y bahías de mantenimiento de toda la galaxia, una nueva generación de ingenieros aprendió a apreciar la sabiduría de revisar primero lo básico, de escuchar a sus máquinas y de nunca subestimar el poder de una llave inglesa bien usada en manos expertas. Marcus nunca se hizo famoso como lo hacen los científicos o los políticos. Su nombre no apareció en los libros de historia ni en los monumentos, pero en los lugares tranquilos donde se mantenían las máquinas y se resolvían los problemas, su historia perduró. Recordó a la gente que el progreso sin sabiduría es solo complejidad, y que a veces la persona más importante de la nave no es quien tiene el título más prestigioso, sino quien sabe cómo arreglar las cosas cuando se rompen. La galaxia era un poco más segura gracias a esa lección.